Muchas gracias, Daniel. Es todo un reto dar una conferencia después del doctor Schaffner, que es uno de los expositores súper reconocidos por su capacidad y su habilidad para transmitir la información. De manera que nos queda un poco difícil a César y a mí el reto a continuación. Pero básicamente lo que quería era hacer una revisión general sobre las vacunas celulares de toferina, en función de los datos disponibles, su efectividad y las tendencias que estamos viendo desde el punto de vista epidemiológico y de estrategia con relación a la pertussis o peluche acá en Chile. De toferina, y hay alrededor de cerca de 200.000 muertes asociadas a la enfermedad. Y cuando uno compara con otras patologías en términos de los años de vida, por discapacidad, en otras palabras, que combinen muerte, secuelas e incapacidad transitoria asociada a otras enfermedades prevenibles, como el caso del cáncer reales, es una patología extremadamente importante y eso motiva probablemente el que la estemos discutiendo. Todos sabemos el impacto que han tenido las vacunas en diferentes enfermedades infecciosas y la toferina no es una excepción. Con la incorporación de las vacunas la tendencia que ya se veía de la disminución en la incidencia y en la mortalidad asociada a toferina se incrementó marcadamente en muchos países y ha sido muy exitosa su incorporación en los programas rutinarios de vacunación. Sin embargo, no ha estado exento de algunas dificultades, por lo que vamos a ver a continuación. En los 70 siempre existió mucha para toferina por los efectos secundarios que todos ustedes conocen con las vacunas originales de células completas. Y las tasas de cobertura no eran las otras vacunas disponibles. Y eso era una realidad incluso mayor en un país como Japón. Y fue justamente en ese alarma muy importante por la muerte. Que llevó a las autoridades a suspender el uso de la vacuna en forma temporal para suministrarla a los niños mayores de 1 año. Bueno, eso llevó en los años subsiguientes, con más de 1.000 casos y más de 41 niños muertos, como consecuencia de ese cambio de estrategia. Sin embargo, una vez que se demostró que no había relación directa entre la muerte y la aplicación de la vacuna, a pesar de eso había mucha inquietud en parte del público y eso obligó a las autoridades japonesas, incluso con una inversión muy considerable, a desarrollar alternativas que llevaron a las primeras vacunas celulares que eran con un solo componente en ese momento y que después fueron, como vamos a ver, complicándose un poco más. Pero básicamente es importante entonces recordar que el uso de la vacuna llevó a un tremendo éxito en la erradicación de la enfermedad y que cuando ha habido dificultades para aplicarla, ha habido resurgimiento de la enfermedad en los diversos países. La experiencia ha sido igual en todo el mundo, tanto con las vacunas de células completas como las vacunas celulares, como ustedes ven en esta diapositiva. De manera que no hay diferencias en la práctica en cuanto a la efectividad de la vacuna según la experiencia que se ha tenido todos estos años. Cuando uno habla de una vacuna celular, tiene que también aclarar algunos detalles, porque el agente patógeno, la Bordetella pertussis, es un agente complejo, que tiene una serie de elementos que participan tanto de la inmunogenicidad como de la virulencia de la bacteria, y que algunos de estos elementos están incluidos en las vacunas.
Y tenemos, como le decía, vacunas que empezaron de un solo componente, después de 2 componentes, hasta 5 componentes que tenemos ahora, que dependiendo del fabricante y de la preparación y de los requerimientos del país. De los componentes de la vacuna, bueno, el mejor estudiado obviamente originalmente fue la toxina de Pertussis, que como ustedes ven también en esta diapositiva, es una vacuna que tiene 2 componentes, un componente activo y un componente que permite la unión con las células blanco y la penetración de la toxina para que produzca su efecto toxigénico. Y las primeras vacunas celulares consistían en la purificación y la inactivación por formalización de este componente activo de la toxina Pertussis. De los otros componentes importantes estaría la hemaglutinina filamentosa, las fimbrias que tienen por lo menos 2 serotipos regularmente presentes en la cepa que infectan al humano, que serían el 2 y el 3, y la pertactina, que también es una proteína de la membrana externa de la bacteria que promueve la adhesión a los cilios del tracto respiratorio y facilita la colonización y la invasión de la bacteria. Esos 4 componentes, la toxina Pertussis, la hemaglutinina filamentosa, las fimbrias y las pertactinas son los componentes que se han utilizado en prácticamente todas las vacunas disponibles hasta el momento a celulares para el control de la enfermedad. De manera que cuando uno habla de una vacuna celular, a diferencia de otras patologías, no está hablando de un tipo de vacuna específico. Hay muchas diferencias, como ustedes ven, dependiendo del fabricante. Incluso el mismo fabricante puede tener componentes distintos, no solamente en la concentración que tiene cada uno de estos. Uy, volvemos a lo mismo ahora. Creo que me pasó lo mismo que William. Las concentraciones son distintas de algunos componentes, pero también la incorporación de nuevos componentes, sobre todo el caso de las fimbrias, que puede ser 1 o 2 de los serotipos, varía también según el país. Y esto puede hacer diferencia en la interpretación de algunos de los datos que uno tiene desde el punto de vista de efectividad o epidemiológico, aunque en general se consideran dentro del mismo paquete todas estas variantes. No hay duda de que la efectividad en cuanto a la reducción de la incidencia y de la letalidad asociada a la toferina tiene que ver con las coberturas. Cuando un país tiene buenas coberturas, disminuye marcadamente la incidencia y por consecuencia la letalidad. Y cuando el país tiene malas coberturas por cualquier razón, cosa que ocurrió, por ejemplo, en Inglaterra en un momento dado en los años 70, 80 y después en alguna medida en los últimos 10 años ha habido problemas con eso también, por las razones que todos ustedes saben. Cuando ha habido disminución en la cobertura, ha habido un repunte en la enfermedad y eso es lo que uno ha observado en todos los países del mundo. En países como Estados Unidos, después del gran éxito de la reducción de la incidencia y de la letalidad asociada con toferina en los años 60 y 70 y 80, se ha observado un repunte de la enfermedad, mucho menos en magnitud que lo que uno veía anteriormente, pero en toda manera preocupante, en los últimos años, como ustedes ven, con un ascenso importante de la incidencia e incluso con brotes muy grandes y con una mortalidad asociada importante. También llama la atención no solamente este repunte, sino la distribución de los casos por grupos de edad en esta población, donde si bien siguen predominando las infecciones en los menores de 1 año, que sería lo que uno esperaría en prácticamente cualquier país, se ve como hay un aumento importante en los niños mayores, 7 a 10 años, y hasta en los adolescentes, como ustedes ven en las curvas, con la tendencia ascendente de este subgrupo de la población. Y esto es una tendencia que, como vamos a ver en algunos países latinoamericanos, también se constata y que además tiene importancia en cuanto a las estrategias para enfrentar la infección. En Latinoamérica hemos experimentado entonces brotes importantes de toferina en los últimos años. Chile ha vivido desde el año 2011 y en el mismo 12 un gran brote de coqueluche y como ustedes ven se mantiene el predominio muy marcado
no solamente los menores de un año, casi el 80 y tantos por ciento fueron menores de un año y más del 90 y tantos por ciento en menores de 4 años, o sea que sigue siendo el grupo más afectado. Una observación que uno podría hacer es si en estos estudios epidemiológicos se insistió en forma activa en descartar también la presencia de infección en los adultos y sobre todo en los adultos cercanos a los casos confirmados, porque probablemente puede haber un subregistro en esto, pero en todo caso las cifras que uno dispone sugieren que el brote se restringió en gran medida a los menores de un año y menores de 4 años. En Argentina ha habido también rebrotes de la enfermedad con una letalidad un poco aumentada también en los últimos 2 años y de nuevo un predominio marcado en los menores de un año y como el grupo más afectado tanto por la morbilidad como por la mortalidad. Y, perdón, es importante además que en el caso de Argentina, ustedes ven como los menores de 2 meses ha sido el grupo también más afectado y este es uno justamente de los hiatos que todavía tenemos en los programas de cobertura donde este grupo muy vulnerable no estamos protegiéndolo de forma adecuada y hay algunas alternativas que han surgido últimamente que vamos a comentar a continuación. Países como Brasil, Venezuela, viviendo la misma cuestión, siempre con el predominio de este grupo etario de menores de 1 año y menores de 4 años. Y Costa Rica vivió una situación muy bien conocida también por muchos de ustedes, que con un gran brote de toferina, que con una mortalidad elevada o una letalidad elevada en ese momento, que llevó a hacer una muy buena investigación epidemiológica en la población afectada y que ustedes ven que se encontró una cuestión que ya se había visto en otros países como Estados Unidos y en algunos países europeos, porque en Latinoamérica no era tan patente como es si bien sigue predominando en los menores de 1 año y menores de 4 años, hay un significativo porcentaje de pacientes en los grupos de niños mayores y en los adultos jóvenes, que sirvieron en gran medida también, hasta en los adultos de más de 45 años, que sirvieron de fuente de infección para muchos de estos niños que fueron confirmados posteriormente. De manera que no estamos exentos de las mismas tendencias que uno ve a nivel internacional. En Estados Unidos han ocurrido grandes brotes en los últimos pocos años. En el brote, por ejemplo, de Washington fueron más de 2000 y tantos casos que se estudiaron. Y como ustedes ven también, hay una tendencia en algunos de estos brotes a la ocurrencia de un número importante de casos en la población de niños mayores y en los menores de 19 años en general. Y ellos han hecho estudios un poco tratando de correlacionar en qué medida estos brotes se asocian con los esquemas de vacunación que recibieron los niños, cuántos de ellos recibieron esquemas que contenían vacunas de células completas y cuántos solamente vacunas de células, celulares o cuántos recibieron un esquema intermedio. Y en general lo que uno ve en casi todos estos brotes es que los individuos que recibieron esquemas con vacunas celular solo, tuvieron mucho más representación en los casos, en la incidencia, que los individuos que recibieron la vacunación con el esquema anterior, que correspondía a los mayores de 19 años, en este caso para ese país, de la vacuna celular. Eso mismo se observó en California. California tuvo casi 10.000 casos de toferina entre el comienzo del 2010 y mediados de 2011, de los cuales en algunas instituciones como esta que está reflejada en el trabajo de Klein, se siguieron alrededor de 2.000 y tantos pacientes. Y de nuevo, lo que llamó la atención en alguna medida es que en la medida en que la edad de los niños correspondía a la de los niños que habían recibido solo el esquema con las vacunas acelulares, la incidencia era mayor en comparación con los niños que habían recibido un esquema mixto o un esquema con vacunas de células completas. Eso está reflejado en estos resultados de las pruebas de PCR realizadas por esta institución, que es el Cáncer Permanente en California, y ustedes ven que en la medida en que la edad del paciente aumenta, la positividad también de las pruebas de PCR fue mayor en estos niños y adolescentes, algunos de ellos ya, y que además había una relación
directa entre el tiempo transcurrido desde la última vacunación y el riesgo no de haber tenido infección. Y ustedes ven que en la medida que transcurren más años, más de 4 o 5 años, el riesgo de desarrollar la enfermedad fue mayor también en esta población. Cuando uno analiza los datos desde el punto de vista estadístico, adquirir la infección por año transcurrido aumentaba proporcionalmente en alrededor de un 42%. De manera que mientras más tiempo transcurría, mayor eran los chances de tener. Y eso es lógico por lo que todos sabemos, que es el descenso progresivo de la inmunidad protectora por cualquiera de los esquemas que uno utilice y aún por la infección natural por toferina, que al cabo de 5 o 6 años en general ya hay una caída importante de los títulos asociados a protección, por lo menos tradicionalmente. De manera que está ocurriendo un aumento de la incidencia en la enfermedad en muchos países a pesar de unas buenas coberturas de vacunación y hay una serie de razones que uno pudiera pensar que explican eso. Algunos es que las definiciones clínicas han cambiado, algunas permiten que uno incluya con algunas pruebas casos que no llenaban los requisitos anteriormente y que por eso puede aumentar la casuística. Además, la incorporación de pruebas de biología molecular como el PCR para confirmar los datos de laboratorio ha traído una mejoría importante en la capacidad diagnóstica. Y hay países que son emblemáticos para eso, como fue el caso de México, donde a la incorporación de PCR llevó a triplicar o quintuplicar el número de casos confirmados simplemente con una tecnología que era más sensible que la que se disponía, que era el aislamiento microbiológico. Además, se sabe que ocurren cambios genéticos en la cepa de Bordetella pertussis debido a la presión selectiva. Por ejemplo, sabemos que las cepas que circulan hoy en día son distintas a las que circulaban en la época prevacuna y eso ya crea probablemente alguna diferencia. Pero además hay alguna selección de subpoblaciones caracterizables desde el punto de vista genético de la Bordetella en algunos países que alguna gente ha querido. Ya sabemos que el decaimiento progresivo de la inmunidad después de 5 a 6 años como promedio. Y otra posibilidad es que simplemente requerimos mejores vacunas, que las vacunas que disponemos o no tienen todo el paquete antigénico que uno quisiera que estuviera presente en la vacuna, o simplemente hay que también empezar a jugar un poco con el equilibrio entre estos componentes antigénicos, a ver si hay que aumentar un poco más la concentración de algunos versus otros para mejorar la respuesta de protección ofrecida por la vacuna. En cuanto a algunos de estos puntos que hemos mencionado, por ejemplo, ha sido muy bien constatado que hay otras especies de Bordetella que, además de que pueden producir síntomas similares a la toferina, no son protegidas por la vacuna. De manera que hay algunas otras especies, como la que ustedes ven acá, que es Bordetella holmesii, que se ha documentado bien que empieza a aumentar su prevalencia o su incidencia, perdón, en poblaciones que han sido vacunadas en forma adecuada. En cuanto al polimorfismo, se han hecho estudios y los resultados no son muy convincentes. Es verdad que hay un polimorfismo de los aislados que se ha detectado en forma limitada en algunos países, que las cepas que circulan son muy parecidas en todo el mundo, independientemente de cuál es el calendario utilizado, si se utilizan vacunas de células completas o vacunas acelulares. No parece influir mucho el esquema que uno utiliza en cuanto al tipo a la variedad de cepas. Lo es contrario a lo que uno normalmente esperaría. La vacuna incorpora, digamos, antígenos o variaciones que ha llevado más bien a la reducción de la variedad genética y eso explica en parte la homogenización de la circulación de la cepa a nivel mundial. En un país como Australia se ha demostrado con los estudios de análisis de polimorfismo por las técnicas de nucleótido simple que la mayor parte de las cepas que predominan en ese país pertenecen a dos variedades o dos perfiles de un mismo clúster que son que expresan o que tienen los genes que expresan la pertactina 2 y la toxina
Y la presencia de esta pertactina 2 se ha asociado con una mayor producción de toxina y en parte ha sido utilizada para explicar la virulencia inusual de este brote en un país como Australia. Esta es una información que no necesariamente, de hecho, no ha sido reproducida en otros países y más bien en otras partes se aísla lo contrario. En poblaciones bien vacunadas se está encontrando, por ejemplo, una representación importante de cepas que son pertactinas negativas. Y cuando se estudia si hay variaciones en cuanto a la virulencia en las que son positivas o negativas, no se encuentra mucha diferencia, probablemente no tienen una influencia tan importante entonces como alguna gente pensó al comienzo. En otros brotes grandes también, como el que se investigó en Oregon recientemente en Estados Unidos, que salió publicado este mismo año en el New England Journal of Medicine, ellos de nuevo tratan de correlacionar la ocurrencia del brote con el esquema que recibió el paciente y si había recibido, sobre todo en ese periodo de transición, por lo menos una dosis de priming o de sensibilización inmunológica inicial con una vacuna celular completa o si era con una vacuna celular. Y encontraron en forma interesante también lo mismo que encontraron en otros brotes en Estados Unidos, que de alguna manera la incorporación de al menos una dosis de la vacuna inicial, de la vacuna celular, protegió mejor a la población que los que recibieron la vacuna acelulares completa en el esquema. El otro aspecto importante, que ha habido también buena información disponible en los últimos años, es en relación con las embarazadas. Siempre ha existido un poco el temor o la controversia de si debemos vacunar a las embarazadas en forma rutinaria, en qué momento y cuál es el beneficio real de la vacunación de ellas. Bueno, desde el año pasado, las recomendaciones de la CIP para Estados Unidos es que las embarazadas deben vacunarse preferiblemente en el tercer trimestre, entre la semana 27 y 36, en cada embarazo, independientemente que ese embarazo sea con periodos menores de 4 o 5 años. ¿Verdad? Que es una recomendación de que simplemente, porque ellos tienen en algunas poblaciones, igual que nosotros, mujeres jóvenes que salen embarazadas muy temprano y que tienen niños muy seguidos. Ellos recomiendan hoy en día vacunar en todos los embarazos que tenga esta mujer, cualquiera que sea su historia de vacunación previa. Si la embarazada no ha recibido la vacuna, previamente, la vacuna celular, y no se aplicó durante el embarazo, deberíamos vacunarla entonces en el parto, en el momento del parto, para también estimular la protección del niño y minimizar el riesgo de infección del lactante. Hay estudios recientes que muestran que la inmunización de una embarazada, una gestante, en el último trimestre, no solamente no tiene riesgos especiales o consecuencias importantes para el embarazo, sino que además se asocia con unos niveles mucho más elevados de anticuerpos asociados con la inmunidad, tanto en la madre como en el cordón umbilical del recién nacido. Y hay información complementaria que ha sido comunicada en Congreso, pero no publicada todavía, donde en un caso, que es el caso de Bernstein, se analiza la evolución de 16 embarazadas que fueron vacunadas con la vacuna celular y se muestra y se toman muestras del cordón y de la madre antes y después de la intervención y se encuentra de que todos los componentes presentes en la vacuna, de los 5 componentes, hubo anticuerpos a títulos adecuados y superiores en el caso de las mujeres vacunadas y en los niños que fueron producto de ese embarazo. Y más recientemente, en el mes de marzo, y gracias a César Mascareña que me suministró la información, hay una comunicación de la doctora Flor Muñoz de Houston, que ella en un estudio prospectivo, aleatorio, controlado con placebo, de 48 gestantes, encuentra primero que la vacunación con la vacuna celular fue segura, que fue inmunogénica, como veíamos con el trabajo de Bernstein también, y que los niveles eran elevados tanto en los niños, en todos los niños para cualquiera de los componentes de la vacuna. Hubo alguno que otro que pudiera ser un poquito menor, pero en todo caso todos estaban por encima de lo que uno esperaría para protección y que no hubo interferencia, que es uno de los temores también que siempre se ha tenido en cuanto a la vacunación primaria
y los refuerzos que reciba el niño nacido de la madre vacunada por la vacunación de la madre. ¿Verdad? Que no parece, ese temor que uno siempre ha tenido del fenómeno este de blunting o de interferencia con el aumento de los títulos, que se ha demostrado en el pasado con la vacuna celular, por cierto, y más que todo con la primera dosis, que se compensa con la segunda y tercera dosis, no se observó, por lo menos en un estudio bien controlado, con la vacuna celular. Es obvio entonces que tenemos algunas prioridades que todo el mundo básicamente está de acuerdo con la experiencia reciente, que hay que vacunar a los adolescentes y a los adultos, aunque los que trabajamos con vacunación de adultos sabemos lo complicado que es vacunar a los adultos. Ningún adulto duda en vacunar a su hijo. No pone ningún reparo, pero cuando uno le ofrece vacuna, para él siempre hay una excusa, y los mismos trabajadores de salud somos los causantes a veces de que la gente no se quiera vacunar en la práctica con las vacunas que son beneficiosas para ellos. Es obvio que la vacunación de la embarazada en el último trimestre es una forma muy efectiva de proteger al recién nacido, y que en los casos sobre todo de brotes importantes, como lo demostró la experiencia de Costa Rica, no así necesariamente como una parte de la estrategia normal de vacunación, la incorporación de la estrategia capullo, de la vacunación de la madre, del niño y de las personas alrededor del niño, es muy efectiva para reducir un poco el impacto de algunos brotes en nuestro medio. Que estamos todavía dejando de diagnosticar la enfermedad en los adultos. Simplemente no pensamos en esa posibilidad en un paciente tosedor adulto crónico. Sin embargo, ustedes ven que la evidencia en países como Estados Unidos es que 15 o 20% de los adultos con tos de más de 2 semanas se puede documentar que es una infección debida a Bordetella, y que eso mismo se ha demostrado en países europeos. De manera que no hay razón por la que sea distinto en el caso nuestro, y no estamos simplemente buscando activamente la infección en estos pacientes. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, probablemente necesitaríamos, como decía, nuevas vacunas para o compensar un poco algunos de los problemas que hemos discutido con las otras diapositivas. ¿Y cuáles son los candidatos potenciales para esta nueva vacuna? Bueno, vacunas que incorporen otros componentes que son inmunogénicos de la bacteria, como el caso de la adillatociclasa, que no está presente en ninguna de las vacunas disponibles. O de una proteína también de la superficie externa, de la membrana externa, que es la proteína que se llama Bordetella Resistant to Killing, que es una proteína que se asocia también con un anticuerpo que pueden mejorar la protección en la persona, que con otros antígenos que uno puede inducir, como el caso de la deprivación de hierro, que es el antígeno IRP1, o también vacunas que de alguna manera puedan estimular la respuesta TH1 y TH17, que es celular, que también sabemos que juega un papel importante en la inmunidad en la vacuna pertussis, y que las vacunas actuales no necesariamente están estimulando en la forma que uno quisiera, y pudieran aportar entonces una respuesta más eficiente y más duradera de la inmunización. Y obviamente el uso de vías distintas. La vía intranasal, por ejemplo, sería una posibilidad que pudiera a lo mejor resultar más eficiente en el caso de Bordetella, o incluso otras vías de administración. Los esquemas de vacunación en Latinoamérica varían muy rápidamente en el tiempo, y algunos ya han incorporado la vacunación o la dosis de refuerzo en los adolescentes con la vacuna celular. En los últimos 2 años por lo menos ha ocurrido eso, pero lo que quería un poco destacar con esta diapositiva era que independientemente de cuál era el esquema que utilizaban en los países, hemos experimentado lo mismo, hemos experimentado el mismo repunte de la enfermedad y las mismas, digamos, modificaciones en la tendencia de expresión en los grupos etarios de la población. En resumen, si uno quiere hablar de cuáles son los puntos más resaltantes de la epidemiología de toferina en Latinoamérica, hay que destacar que carecemos todavía de la robustez necesaria de los sistemas de vigilancia epidemiológica, sobre todo activos, para tener un reflejo real de la situación, que no reconocemos los casos clínicos y no los confirmamos en adolescentes y adultos en gran medida, que no hay una cobertura vacunal tan buena para los refuerzos, sobre todo del 4º y 5º refuerzo, y obviamente va a ser menos para los adolescentes por razones muy claras, que seguimos teniendo patrones estacionales y picos cíclicos de cada 5 o 6 años aproximadamente de repunte de la infección,
que también en algunos países es patente el cambio de la expresión de la enfermedad en la incidencia en las poblaciones de adolescentes y adultos, y que también sigue existiendo un riesgo importante en los recién nacidos, en los menores de 2 meses sobre todo, pero en general en los menores de 6 meses, por las razones que ya mencioné anteriormente. Que sigue habiendo una elevada tasa de mortalidad o de letalidad asociada con estos nuevos brotes, y que no estamos vacunando los contactos cercanos como los padres, hermanos, etcétera, que sirven de fuente de infección. Y finalmente, ¿cuál sería la estrategia ideal? Probablemente con lo que disponemos hoy en día es la vacunación universal a intervalos regulares a lo largo de la vida. Eso sería probablemente lo deseable. Y ya se han ido incorporando tomando pasos para llegar a esta estrategia. Estamos mejorando, reforzando los esquemas de inmunización, como ya vimos. Estamos vacunando a los adolescentes que antes no lo hacíamos, a los padres, a los abuelos, a las embarazadas, a los trabajadores de guardería. Trabajadores de salud sigue siendo un problema en Latinoamérica muy importante porque no hay una buena cobertura de muchos de ellos, y tampoco, y tenemos que vacunar mejor a los adultos a riesgo de tosferina severa. Muchas gracias.